Muy bien, entonces esta tarde vamos a tocar 3 temas importantes. Como ya le he dicho, es el inicio de esta capacitación. Y entonces vamos a tocar primero lo que es la situación actual de salud de los niños, de las niñas y niños. Y en segundo momento vamos a revisar la norma técnica de atención del recién nacido, que es más o menos nueva, a pesar que está desde el año 2013. Y finalmente vamos a entrar también a revisar la actual norma técnica, la 137, de la atención de crecimiento y desarrollo de 0 a 5 años de edad. ¿Ya? Muy bien, entonces podemos empezar, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctora Lucía, podemos iniciar, Muy por favor. bien, ya, gracias. Muy bien, entonces yo, la verdad es que para hacer el análisis de la situación de salud de las niñas y niños menores de 5 años, creí conveniente y creo que es importante que lo tomemos también así, hacer un poquito el por qué estoy analizando y por qué voy a presentar este análisis como lo vamos a ver más adelante, ¿no? En este momento el país, y no solamente nosotros como Ministerio de Salud, sino todos los sectores, tienen totalmente claro lo que es el desarrollo infantil temprano. El desarrollo infantil temprano es una política de Estado, en donde están involucrados no solamente nosotros como Ministerio de Salud, sino también está el MIDIS, está el Ministerio de Educación, etcétera, ¿no? Lo tenemos también totalmente claro que para que el niño tenga un desarrollo infantil temprano, tiene que sumar varios procesos, sumar varias intervenciones para que finalmente el niño pueda lograr desarrollar ese potencial, esa carga genética que ha heredado de sus padres, pero que necesita de algunas condiciones favorables para realmente lograr, y cuando sea un niño, un adulto, sea una persona competente, y no solamente competente, sino que sea una persona autónoma, ¿no? Muy bien, en este análisis yo quiero un poco, antes de empezar a ver las enfermedades más prevalentes del niño, vamos a ver, es situación de salud, es decir, situación de la salud de los niños. Y cuando hablamos de la salud no estamos hablando de la enfermedad, y tampoco estamos diciendo que la enfermedad está ausente, ¿no? Porque para que un niño esté sano tiene que tener algunas condiciones para que realmente digamos que está sano. Muy bien, para que el niño esté sano, necesita pues recibir algunas intervenciones sanitarias oportunamente, ¿no? Y no solamente desde que nace. Los seres humanos tienen 3 edades críticas. Una, que es la etapa prenatal, ¿no? Y desde que nace hasta los 3 años, y la tercera desde los 3 años hasta la edad, hasta la adolescencia. Y entonces, eso quiere decir que en el curso de vida necesita recibir algunos cuidados, algunas intervenciones sanitarias, y muchas de estas intervenciones, como dice acá, son basadas en evidencia científica. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en el primer nivel de atención, nuestro principal aliado son las autoridades políticas, privadas, hacemos nuestras reuniones y tratamos de involucrar. Entonces son nuestros aliados porque nos conviene tenerlos como aliados, y no solamente a ellos, sino algunas otras políticas, ¿no? Como por ejemplo el MIDIS, que tiene algunos programas sociales, CUNAMás, de repente el programa Juntos, etcétera, ¿no? Ellos son nuestros aliados, pero eso no es suficiente, ¿no? Porque finalmente ellos no van a recibir los cuidados. Quienes reciben los cuidados y las intervenciones que además deben ser oportunas son las niñas y niños. Y entonces les decía, para que me entiendan un poco, que estos cuidados, estas intervenciones inician desde la etapa prenatal, ¿no? Con los cuidados que la madre debe recibir a través de los controles que debe ir, ¿no? Periódicamente. Entonces, hablamos de que este niño, para que pueda nacer sano, tiene que pasar la mamita por estos controles prenatales, tener un parto institucional, fortalecer el apego seguro, etcétera, ¿no? Desde que nace, desde que nace, además el niño tiene que recibir algunas otras intervenciones, como cuáles, por ejemplo, control de crecimiento y desarrollo, donde en esta intervención llamada control de crecimiento y desarrollo, hay un conjunto de actividades que están involucradas y que nosotros
al hacer el control de crecimiento y desarrollo, estamos indirectamente dándole una atención integral a los niños, ¿no? Porque fomentamos la lactancia materna, vacunamos a los niños, fomentamos la alimentación complementaria, hacemos algunos descartes de algunas enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, estos controles son muy importantes. Las inmunizaciones, el saneamiento básico. ¿Qué quiere decir? Que estas intervenciones, consideradas además como intervenciones claves en el país, deben mostrar resultados. ¿Y qué resultados deben demostrar? Disminuir, por ejemplo, la incidencia de niños a nacer con bajo peso, disminuir las iras y las ceras, incrementar buenas prácticas alimenticias. Entonces, ese es el primer impacto que tiene el recibir oportunamente estas intervenciones. Y entonces, estos resultados intermedios nos tienen que dar como resultado reducir los dos problemas de salud pública que de repente son priorizados en nuestro país y creo que en todos los países, que es la desnutrición crónica y la anemia infantil, ¿no? Porque si un niño, ¿no? Si un niño no es diagnosticado no está desnutrido, nunca lo hemos diagnosticado con anemia, ten la seguridad que este niño va a tener un desarrollo infantil temprano en buenas condiciones. Ese niño va a ser un adulto con muchas oportunidades. Y entonces les explicaba un poquito este modelo para que nos demos cuenta que eso es lo que vamos a analizar. ¿Cómo están estas intervenciones claves? ¿Cómo están, no es cierto, las iras, las sedas? ¿Cómo está el saneamiento básico en nuestro país? Porque ustedes saben que un poco como resultado, el impacto más negativo de la pandemia, lamentablemente, lo van a recibir nuestros niños. Porque hemos tenido 2020 en la que por un poco priorizar la vida humana de los seres humanos, hemos postergado muchas atenciones, ¿no? Y lo hemos hecho no porque hemos tomado la decisión, sino porque era necesario salvar vidas. Y entonces en esa época, 2020-2021, nos hemos visto obligados de alguna forma postergar. Y muchas veces, y lo que hemos postergado es la vigilancia del crecimiento y desarrollo de las niñas y niños. Entonces tenemos una corte 2020-2021 y casi 2022, que de repente no han sido vigilados oportunamente. No sabemos cómo han crecido estos niños, ¿no? Entonces, esta situación no es única en mi región Arequipa, en el Perú, es una situación en toda Sudamérica, en todo el mundo, ¿no? Por eso es que la Organización Mundial de la Salud, OPS, UNICEF, están muy preocupados porque esta situación es similar en todo el mundo, ¿no? Y entonces, y finalmente vamos a revisar cómo está, pues, cómo está la anemia, cómo está la desnutrición crónica, ¿no? ¿Qué pasó con la desnutrición crónica? Hace muchísimos años nosotros como país hemos incluso participado en algunos eventos internacionales, un poco dando nuestra experiencia, ¿no? De cómo habíamos bajado la anemia, perdón, la desnutrición crónica. Pero sin embargo, acá en Arequipa, conversando con algunos pediatras, me ven, Maricel, estamos viendo algunas desnutriciones crónicas que no veíamos hace muchísimos años, ¿no? Y mire, y justamente es pues justamente el motivo porque no los hemos vigilado a los niños oportunamente durante estos 2 primeros años de pandemia y casi ya el tercer año de pandemia, ¿no? Muy bien, entonces vamos a revisar en un primer momento cómo están los controles, ¿no? Cómo están los controles, sobre todo en nuestros niños menores de 36 meses, cómo está el consumo de suplemento de hierro, que es importante para prevenir la anemia, cómo está la lactancia materna en nuestros niños, que es otra intervención sanitaria, cómo están las vacunas en nuestros niños menores de 12 meses y principalmente las dos vacunas, tanto rotavirus como neumococo, que son vacunas que han sido introducidas en el país justamente con el fin de disminuir y de controlar la neumonía causada por esta bacteria y la diarrea, que muchas veces terminaban deshidratados y los niños morían, ¿no? Por causa de este virus. Entonces, desde que hemos introducido estas dos vacunas en el país, nosotros vemos
en el primer nivel de atención que ya no llegan niños con anemia, o no llegaban niños con anemia, y tampoco llegaban niños deshidratados, perdón. La fuente que voy a utilizar, en este caso, es una fuente muy conocida, que es la que es a nivel nacional. Y entonces, esta fuente, esto es la que sale justamente, la encuesta ENDES, es la que sale a los establecimientos, a las regiones. Ustedes saben que tiene personal capacitado y recoge la información desde los domicilios, ¿no? A diferencia de cuando nosotros evaluamos cómo están estas intervenciones, lo hacemos desde el escritorio, ¿no? De cómo está, de todo lo que en este caso nos evidencia la base, nuestro sistema GIS, que es un sistema GIS oficial, de donde nosotros recogemos la información para ver cómo están estas intervenciones. Sin embargo, en la encuesta ENDES recoge la información en el hogar, ¿no? Por ejemplo, cómo está el estado nutricional, hace la antropometría, cómo está la anemia, hace pues los dosajes de hemoglobina. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo están los controles, qué nos dice ENDES, cómo están los controles de crecimiento y desarrollo, que sabemos que es una intervención clave, ¿no? Que vigila el crecimiento de las niñas y niños. Y vemos que para el año 2021 hemos bajado. Estábamos en el año 2019 en 52.1, para el año 2020 38.9 y para el año 2021 34.4 con la norma técnica, la 087. Porque si nosotros evaluamos con la norma técnica 137, la situación es mucho más grave, porque no solamente nos evalúan niños controlados, sino nos evalúan atención integral de la niña y el niño de acuerdo a la edad que tiene el niño. Y si nosotros vemos, miren cómo estamos para el año 2021, en 6%. 2020 9.5% comparado con el 2019, que aparentemente estábamos incrementando y llegamos a 17.6%, pero para el 2020 hemos disminuido, incluso para el 2021, en la que teóricamente ya estábamos retomando la atención de nuestras niñas y niños, la cobertura incluso es mucho más baja, ¿ya? Pero miren, yo quiero un poco decirles algo que es importante. El hacer el control, estoy hablando haciendo un paréntesis porque esta encuesta, estos resultados que yo estoy mostrando son de ENDES, ¿verdad? Son de ENDES. Pero yo les voy a recomendar algo muy importante. Yo he estado revisando la base de datos que, por ejemplo, nos da el Ministerio de Salud, ¿no? A través de nuestro sistema GIS, y me he dado cuenta que, por ejemplo, no se está jalando con los códigos actualizados. Lamentablemente, yo no sé, en el Ministerio de Salud, en nuestras regiones, los profesionales de repente no están capacitados y no están en la capacidad de cuestionar y de decirle, mira, ¿sabes qué? No estás jalando con los códigos y con los campos LAD correspondientes. Por eso es que tenemos también tan bajas coberturas. Por un lado eso. Pero estamos viendo datos un poco desalentadores, pero yo quiero decirles algo importante. Yo, como soy responsable de mi red, no solamente analizo estos resultados tan terribles, sino que también analizo los procesos. Y por ejemplo, les comento que en el año 2000, hasta el año 2019, hasta el 15 más o menos de marzo, les comento en mi red, el promedio de niños atendidos menores de un año era más o menos 8.500 niños al mes, todos los controles. En el 2020, el promedio más o menos era 170, o sea, no habíamos atendido absolutamente nada. En el 2021, el promedio mensual era más o menos de 3.500. Para el año 2022, en este momento, el promedio ya nos estamos acercando a los 7.000 niños atendidos. Yo tengo que reconocer que realmente nosotros acá estamos retomando ya casi al 100% desde el año pasado. Eso es un proceso bastante tedioso, pero creo que está el compromiso de todos los profesionales, por lo menos aquí en mi región, ¿no? Y eso nos alienta, ¿no? Porque decimos, bueno, no podemos mostrar resultados importantes, pero sí estamos mejorando. Muy bien, entonces, respecto al área de residencia, los controles en menores de 36 meses,
vemos que el promedio nacional con la norma técnica 137 estamos terribles, ¿no? 6%. Si nosotros analizamos, nos damos cuenta que aproximadamente un 94% de niños, entre comillas, aparentemente no han sido vigilados oportunamente, ¿no? Y eso nos debe preocupar, claro que sí, porque si no los hemos vigilado, significa que hay un alto porcentaje de niños que posiblemente no ganó peso, no ganó longitud, y de repente no ha desarrollado, ¿no? Según los patrones de referencia, y eso es muy delicado realmente para un país que necesita salir de esta situación, de su desarrollo, de esta situación de pobreza. En la zona urbana, la situación es terrible. Para el 2021, 3.1 promedio nacional, ¿no? De 6.8 que fue en el 2020, y en la zona rural fue para el 2021 14.6, 17.6 en el 2020, y en el 2019 29.3. Miren ustedes, en el 2020 el porcentaje logrado es muy similar al que se logró a nivel nacional en el 2019. Y seguramente ustedes, igual que yo, los que trabajamos en la zona rural, vamos a darnos cuenta que esto tiene una respuesta, ¿no? Porque incluso aquí en mi ámbito, yo tengo una zona alto andina, que es la provincia de Caylloma, y en esta provincia de Caylloma, por ejemplo, nosotros hemos continuado casi atendiendo a nuestra población en el año 2020, porque la gente no enfermaba, estaba muy alejada de la zona urbana de Arequipa. Y entonces igual ha sucedido posiblemente en las regiones alejadas, ¿no? Por ejemplo, en Puno continuaron atendiendo, en Ayacucho todavía seguían atendiendo hasta que realmente el virus llegó a esas regiones, ¿no? Entonces, en la zona rural, en estas regiones y en estas provincias todavía han continuado atendiendo casi regularmente a las niñas y niños. Y entonces, ¿cómo está el suplemento de hierro? ¿Qué es el suplemento de hierro? El suplemento de hierro es una intervención sanitaria basada en la evidencia científica en términos de salud pública. Es la única intervención que directamente debería contribuir a disminuir la anemia, es decir, evitar casos nuevos de anemia, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la desventaja? Y a mí me da mucha pena. ¿Cuál es la desventaja entre el suplemento de hierro y las vacunas? Por ejemplo, ¿por qué las vacunas sí muestran resultados y por qué no esta intervención llamada suplemento no muestra resultados? Porque en este momento como país nosotros no solamente entregamos hierro, entregamos los micronutrientes que además de tener hierro, tiene también otro mineral que es el zinc y tiene 3 vitaminas. Nosotros, en este caso, le entregamos a la mamita el suplemento, en este caso el micronutriente, y la mamita se lo lleva. Y ustedes y yo sabemos que muchas veces estos sobrecitos terminan en la basura, ¿no? Porque posiblemente la mamita no entiende qué significa la palabra anemia, no entiende la necesidad que su niño consuma diariamente una cantidad mínima de hierro para evitar que su niño tenga anemia, ¿no? Y entonces es muy triste y vemos que lamentablemente tampoco estamos muy bien, ¿no? Para el año 2020 hemos disminuido como promedio nacional 29.7 y en el 2021 el promedio ha sido 36.2, nos estamos recuperando porque le entregamos el suplemento al niño, ¿no? Pero no es suficiente tampoco. Y según el área de residencia, la suplementación igualmente de hierro entre la edad más importante, de 6 a 35 meses de edad, el promedio nacional en esta es 36.2 y hemos visto en la zona urbana, hemos mejorado en el 2021 35.3, hay un 65% que solamente no terminó la suplementación, y no solamente eso, sino que si hablamos ya en términos, digamos, con el sistema de información que nosotros tenemos, posiblemente hay un porcentaje importante que no se da de alta, ¿no? Pero este no es el caso, en el caso de la encuesta ENDES que estamos analizando, porque esto es de las preguntas que hacen los encuestadores en casa. Pero es importante que nosotros tengamos información
que muchas veces cuando analizamos esta intervención con la información que nos da nuestro sistema GIS, es porque muchas veces no le damos de alta a nuestros niños. El niño tiene que iniciar la suplementación con el micronutriente de 6 a 11 meses, y en el mes 12 yo le tengo que dar de alta, porque si no le doy de alta, no es un niño suplementado. Es decir, que con la sexta entrega, mi niño no es un suplementado, ¿ya? Muy bien, en la zona rural estamos un poquito mejor en la entrega de la suplementación, es decir, los niños están suplementando casi el 40%, hay un 60% que igualmente no ha sido suplementado, pero se nota el incremento del 2020 a 2021, que todavía hemos estado con una tercera ola y todavía hemos estado que no podíamos controlar este nuevo virus. Igualmente la suplementación ya por región natural. ¿Cómo está la costa? Muy similar a la zona urbana, ¿no? 35.1, miren, comparado con el 2020 nos hemos incrementado 7.7 puntos porcentuales. Está bien, está importante. Ojalá que para el 2022 esto se incremente mucho más y lleguemos siquiera al 50%. En la sierra, 39.5 comparado con 34.8, hemos incrementado casi 5 puntos, 4.7 puntos porcentuales, y nos estamos acercando ya al 40% en la sierra, ¿no? Que es muy similar a la zona rural que tenemos. Y en la selva sí, miren, nos debe preocupar todas las regiones que están ubicadas en este lado de la selva. Solamente han incrementado 4.5, 34.7, por debajo casi del promedio nacional, ¿no? Y de las de costa y sierra. Analizando por regiones, ¿cómo está la suplementación? Y yo quiero que nos fijemos de algo muy importante. Aparentemente, las regiones que suplementan más son, por ejemplo, las regiones que están ubicadas en la sierra, ¿no? Está Purímac, Piura, que es costa, Huancavelica, que es sierra, Cajamarca igual, Ayacucho, Tacna es costa. Entonces, el promedio entre 2020 y 2021 se nota que se ha incrementado, en la mayoría ha incrementado, en algunos se ha mantenido, pero sí se nota un incremento importante. Miren ustedes, en Piura de 36 ha subido a 46, 10 puntos de incremento de niños suplementados, eso está muy bien. En Ayacucho de 33 ha subido a 43, 10 puntos igualmente, y así hay varias regiones. Esta, por ejemplo, Huánuco, de 28 ha subido a 41, 12 puntos de incremento de niños suplementados. Significa que estamos mejorando, que la situación de salud de nuestros niños va a mejorar también, ¿no? Y bueno, mi Arequipa, de 27.3 que teníamos para el año 2020, para el año 2021 hemos incrementado a 6.4, nos encontramos en 33.7, ¿no? Y las regiones que siguen teniendo muy bajas coberturas en lo que es la suplementación, que es una intervención sanitaria muy importante para disminuir la anemia, tenemos a Ica, Madre de Dios, con un incremento bastante bajo, ¿no? Muy lejos del parámetro nacional o del promedio nacional. ¿Cómo está la lactancia materna? Ustedes sí saben que la lactancia materna es una intervención sanitaria, es un regalo de Dios, ¿no es cierto? Realmente es un regalo de Dios, es el soporte que nos ha mantenido a los seres humanos desde la etapa primitiva, ¿no? Desde la etapa primitiva, desde la etapa en la que los seres humanos no conocían absolutamente ningún sucedáneo. ¿Cómo hemos sobrevivido? Gracias a la lactancia materna, ¿no? Todos los humanos hemos sobrevivido gracias a la lactancia materna, a ese reflejo de sobrevivencia. Y automáticamente y en forma natural nos hemos acercado a la mama de nuestras madres y hemos lactado y nos hemos alimentado. Y millones de personas han sobrevivido gracias a la lactancia materna, ¿no? Entonces la lactancia materna, porque no existía hace muchísimos años otro tipo de leche, ¿no? Protegía, alimentaba y además transfería inmunoglobulinas, defensas, todo lo que los seres humanos necesitaban.
¿Y cómo está en este momento en lo que nos tocó la pandemia, el promedio nacional? Vemos que de 68 que estábamos en el 2020 hemos bajado a 64, 4.4, en la zona urbana de 63 a 58, y en la zona rural también hemos disminuido un punto, ¿no? Vemos que en la zona rural la situación de las niñas y niños es un poquito más alentadora respecto a la lactancia materna, ¿no? Porque ahí las mamitas no conocen, gracias a Dios no escuchan mucho de la invasión de estos sucedáneos, y alimentan a sus niños en forma natural, ¿no? Cosa que no sucede, por ejemplo, a nivel de la zona urbana, de todas las regiones en nuestro país, donde sí se escucha muy fuerte a través de los medios de comunicación esos mensajes erróneos, ¿no? De que muchas veces esa leche es mejor, y no es así. Y no es así. Y miren, y sí, pues lamentablemente ha disminuido, ¿no? Y si revisamos cómo está la costa, igualmente de 60 ha bajado a 55, 5 puntos. Cómo están en la sierra, de 79 ha bajado a 77, y la selva de 75 a 71. Algo está pasando. Algo está pasando respecto a la lactancia materna exclusiva, ¿no es cierto? Estamos hablando de ese tipo de lactancia, no estoy hablando de la prolongada, estoy hablando específicamente de los 6 primeros meses de lactancia que recibe el niño, que además es en forma exclusiva. Y vemos que en todos, tanto en la costa, en la sierra y en la selva, se ha disminuido considerablemente, ¿no? Y nos tiene que preocupar. ¿Cómo están las vacunas de acuerdo a la edad? Es decir, menores de 36 meses, vacunas de acuerdo a la edad, ¿no? Acá entran, digamos, en el momento de la encuesta, niños de 2 meses, las vacunas que le corresponden a los 2 meses, niños de 4 meses, de 6, etcétera. Están todas las vacunas. Entonces vemos cómo está el promedio nacional. De 46 se ha incrementado a 52.9, incrementado 6 puntos, en la zona urbana también se han incrementado 6 puntos, en la zona rural 7 puntos, ¿no? Porque realmente el 2020 fue una situación terrible, ¿no? Todos estábamos abocados a la vacunación contra el COVID, o en el inicio de la vacunación, o preocupados en controlar, ¿no? En defender, en que la gente no muere, y nos olvidamos de todo, ¿no? Hemos priorizado la vida de las personas, y entonces ahí sí se notó considerablemente la disminución de la cobertura respecto al esquema vigente que tenemos, ¿no? Que es la norma técnica 141. Y entonces, ¿cómo está la vacuna en menores de 12 meses, ¿no? Es decir, ya la vacuna, sabemos que los menores de 12 meses son los que reciben el mayor número de vacunas, el mayor número de antígenos, ¿no? Por lo que ya sabemos que son una población más susceptible, etcétera. Igualmente el promedio disminuyó para el 2020, 2021 ha subido casi 8 puntos, estamos casi ya llegando al 70%, en la zona urbana también ha subido 9.6, estamos en 70%, y en la zona rural ha subido a 66.5, 3.5, es decir, nos estamos recuperando, los niños están recibiendo los esquemas de acuerdo a la edad que tiene el niño, de acuerdo a la edad que tiene el niño, es como se recoge la información o la encuesta, ¿no? Algo importante, los casos de sarampión notificados en todo el mundo aumentaron en un 79% en los 2 primeros meses del año 2022 en comparación con el mismo periodo de 2021. Y la Organización Mundial de la Salud y UNICEF advierten que se están dando las condiciones propicias para que se produzcan graves brotes de enfermedades que se pueden evitar mediante la vacunación, ¿no? Y eso ya lo están advirtiendo, no solamente Organización Mundial, lo está diciendo el PI, la OPS, se están dando todas las condiciones para que vuelvan aquellas enfermedades que nos costaron. Por un lado, eliminar, y por otro lado, controlar. Y si nosotros revisamos cómo está la vigilancia, vamos a ver que algunas enfermedades que ya las teníamos controladas están incrementando nuevamente en la incidencia. No solamente esto, ¿no? A pesar que el año 2022 ha sido ya casi un año de recuperación, todavía hay algunas regiones, hay algunos establecimientos que no
están recuperándose al 100%, que todavía hay temor, incluso en el personal de salud, y también hay temor en las madres de acercarse. Todavía el porcentaje es pequeño, pero todavía tenemos eso, ¿no? Entonces, tenemos que estar atentos, vigilantes, ¿no? ¿Cómo está la vacuna neumococo en los niños menores de 24 meses? Vacuna neumococo, desde que tenemos neumococo, por ejemplo, ya no vemos que a nuestros establecimientos del primer nivel de atención llegan niños con neumonía, ya no vemos eso, ¿no? No vemos eso. No veo niños que mueren con neumonía en los hospitales, sí, ¿no? Por un proceso ya de contaminación, neumonías posthospitalarias, como en el caso de los adultos, pero un proceso respiratorio que empiece en casa y que termine con neumonía y que el niño muera, eso no vemos. Con seguridad, colegas, ya no vemos eso, ¿no? Y eso gracias a qué? Gracias a la introducción de esta vacuna, ¿no? Que en un primer momento era una vacuna que de repente esto era solamente llegaba a la población, a las familias que tenían dinero y compraban, ya era muy cara esa vacuna, pero gracias a la gestión de nuestra colega Mariana Mendoza, y eso yo tengo que reconocerlo, no solamente porque trabajé con ella, sino que realmente tenía mucha capacidad en lo que es gestión, gerencia y organización, y gracias a ella es que se han introducido vacunas que realmente están solucionando este problema de muchas enfermedades que tienen un requisito, evitadas a través de la vacuna, por eso le llamamos enfermedades inmunoprevenibles, es decir, que las podemos prevenir a través de la vacunación. Y en este caso, el promedio nacional, por ejemplo, de 65 que estuvimos en los 2020, en la que casi no hemos vacunado, ¿no? Nos hemos recuperado a 77.9 promedio nacional, en la zona urbana de 65 a 78, en la zona rural de 65 a 77. Miren ustedes cómo es que realmente en los 2000, y en el 2020 están 22, estamos un poquito mejor también, ¿no? Y entonces, ¿cómo está la vacuna rotavirus en menores de 24 meses? Bueno, a pesar que la vacuna rotavirus, ustedes saben que máximo la podemos administrar hasta los 7 meses, ¿no? Con 29 días la segunda dosis. Igualmente hemos incrementado de 65 a 70, de 68, perdón, a 75 promedio nacional, en la zona urbana de 68 a 75 y en la zona rural de 66 a 76, igual 9.6 puntos porcentuales. Muy bien. Hasta ahí hemos revisado cómo están esas intervenciones sanitarias que en un primer momento deben disminuir algunas enfermedades prevalentes, ¿no? Las iras, las sedas, mejorar el saneamiento básico, etc. No estamos bien, lamentablemente no estamos bien, y esta situación no solamente le compete a nuestro país, sino a muchas regiones, no solamente de esta parte de Sudamérica, sino también del mundo. ¿Cómo están las enfermedades prevalentes? Muy bien, ¿cómo están las iras? ¿Cómo están las sedas? ¿Cómo está la incidencia de niños con bajo peso? Y entonces vemos que, por ejemplo, en niños menores de 36 meses, que en las 2 últimas semanas de la encuesta no tuvieron ira. Entonces van los encuestadores y preguntan, en las 2 últimas semanas su niño, obviamente que tiene que ser menor de 36 meses, ¿tuvo alguna ira? No, no se preguntan. Entonces vemos que el promedio nacional de 4.6 subió a 4.1, el urbano igualmente. Este comportamiento epidemiológico estoy segura que ha ocurrido en todo el país, ¿no? Si nosotros revisamos nuestros datos y lo hacemos seguramente periódicamente, trimestralmente, semestral y anualmente, hemos visto este comportamiento, cómo es que las iras y las sedas disminuyeron, casi desaparecieron, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la explicación? Aparentemente las mamitas tenían mucho temor de llevar a sus niños a nuestros establecimientos de salud y gracias a Dios, el mayor porcentaje de iras, si nosotros ya revisamos las iras en general, vemos que las iras leves, que son procesos gripales, suaves, se curan en la casa, ¿no? Porque eso es lo que incrementa, en este caso, las iras, y muchas de estas iras no llegaron a nuestros establecimientos y fueron atendidos y cuidados en casa. Por un lado, por otro lado, los niños no salían de casa, entonces no había posibilidad de contagiarse, porque los niños estaban en casa, y los que salían, los poquitos que salían,
tampoco se contagiaban porque los adultos usábamos nuestras mascarillas, ¿no? Entonces, miren lo que ha pasado, ¿no? Ojalá que sería bueno que se siga manteniendo, pero aparentemente el año 2022, lo que estamos revisando es que hay un ligero incremento hacia arriba, no tanto en iras como en iras. Lo mismo ocurrió en la costa, en la sierra y en la selva, ¿no? Aparentemente ha disminuido por lo que les acabo de explicar. Ese ha sido el comportamiento, no solamente en la encuesta ENDES, que tocó la puerta y preguntó, sino que también ese mismo comportamiento lo hemos visto de nuestra base de datos GIS, ¿no? Del Sistema de Vigilancia Epidemiológica también nos ha mostrado lo mismo. Igualmente las EDAS, de 10.12, de 10, o sea, nosotros vemos que en los últimos años, a diferencia de las IRAS, ya las EDAS habían disminuido, pero igualmente 2020 y 2021 se nota el mismo comportamiento que acabamos de ver respecto a las IRAS, ¿no? Y lo mismo ocurrió en la costa, en la sierra y en la selva, ¿no? Que aparentemente disminuyeron, y una de las explicaciones es la que les acabo de decir hace un momento. ¿Cómo está el porcentaje de niños con incidencia de bajo peso al nacer? Y entonces acá vemos que de 6.6, 2021 subió a 6.7, pero todavía estamos dentro de lo aceptable. Estamos hablando que de 10.1, ¿no? Igual de 91, entonces, o 10, ¿no? Realmente el porcentaje de niños que nacen con bajo peso es mínimo, todavía es un porcentaje mínimo, pero que tenemos que estar muy atentos, porque los niños que nacen con bajo peso, niños prematuros, tienen que recibir una intervención preventiva a los 30 meses. Esos niños que nacen con bajo peso tienen que empezar la suplementación preventiva con sulfato ferroso desde el primer mes, los 30 días, o hasta los 59 días durante 5 meses, que son dosis preventivas, salvo que el niño también sea diagnosticado con anemia, que ya estaríamos hablando de otro tipo de tratamiento de 6 meses, ¿no? Hemos revisado las intervenciones preventivas, cómo están estas dos enfermedades prevalentes, las más frecuentes, las IRAS y las EDAS, y ahora vamos a ver cómo está el saneamiento básico. Podemos tener niños que de repente tienen un buen crecimiento, están desarrollando, pero aún así se enferman frecuentemente, ¿no? Y eso está relacionado con las determinantes. Y vamos a revisar de las determinantes sociales, vamos a ver, por ejemplo, cómo está el agua. Y acá sí, soy sincera, me sorprende mucho, siempre que reviso esta encuesta ENDES me sorprende, porque aparentemente el promedio nacional que tiene porcentaje de hogares con acceso a agua tratada es del 97.8, casi el 100%, ¿no? Y nosotros realmente vemos que no es así, ¿no? En la zona urbana, 98%, en la zona rural, 93%. Estoy hablando de hogares con acceso a agua tratada, ¿no? Y yo les pregunto, ¿ustedes están de acuerdo con esto? Particularmente creo que no, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos da la encuesta ENDES, ¿no? En la zona, en la costa, 99%, en la sierra, 97%, y en la selva, 92.6%, ¿no? Y entonces, acá el saneamiento básico, es decir, el desagüe, la disposición final de las heces, cómo está, ¿no? Igualmente, hogares con saneamiento básico adecuado, el promedio nacional 95%, urbano 98%, en la zona rural 85%. Bueno, tendremos que aceptar lo que dice la encuesta ENDES. Tenemos acá lo que es la desnutrición y la anemia. Estamos llegando a las dos enfermedades prevalentes que son de repente las que miden, son medidas a través de indicadores. Y además es un indicador bastante sensible, el indicador de la anemia, el indicador de la desnutrición crónica, porque en cierta forma mide el futuro de un país, ¿no? Mide el futuro de un país de acá a 20 años. Entonces, ¿cómo está la desnutrición en este momento? ¿Cómo está la anemia en este momento? Así va a estar tu país, tu región, tu país de acá a 20 años, ¿no? Más o menos es lo que nos dice. Entonces vamos a ver cómo está la desnutrición crónica en niños y cómo está la anemia en niñas y niños menores de 5 años.
Y vamos a empezar con la desnutrición. ¿Cómo está la desnutrición crónica en nuestro país? Y vemos que estamos disminuyendo, seguimos disminuyendo, de 12.1 ha disminuido a 11.5, ¿no? A pesar que hemos estado en la situación de pandemia, hemos seguido disminuyendo, quizás no lo que correspondía, pero sí. Y vemos que aparentemente de 10 niños, un niño está desnutrido, ¿no? Es el promedio nacional y se mantiene así para el año 2021. Y entonces acá vemos, por ejemplo, en la zona rural, ha disminuido de 24.8 a casi en la zona rural, en los distritos, en las provincias, en las regiones que están un poco rural, ubicadas hacia afuera, ahí todavía el promedio de la desnutrición crónica es un poco alto. Estamos hablando que de 10 niños, aproximadamente 2 a 3 niños tienen anemia, 24.4 en la zona rural para el año 2021. Y en la zona urbana estamos hablando de 7.2 en el 2020 a 6.8, ¿no? Estamos hablando que de 10 niños, un niño aproximadamente tiene anemia, o incluso menos, ¿no? Y entonces, eso es importante, y cuando vemos cómo está la desnutrición crónica por regiones, acá, por ejemplo, todavía continúan algunas regiones que desde hace muchísimos años han sido una de las prioridades como región dentro de las políticas que tiene nuestro país. Siempre ha priorizado Huancavelica, ha priorizado Ayacucho, ha priorizado estas regiones porque tenía la más alta incidencia y prevalencia también, ¿no? Huancavelica 31.5 han disminuido casi todas para el año 2021, pero todavía tenemos en esta zona que he remarcado un alto porcentaje de niños con desnutrición crónica. ¿Cómo está la anemia en niños de 6 a 35 meses, ¿no? Justamente la edad en que necesitamos que nuestros niños no tengan anemia. Nuestros niños entre 6 a 35 años no deben tener anemia, porque es la edad de mayor velocidad de desarrollo, de conexiones neuronales. Necesitamos una gran cantidad de oxígeno en el torrente sanguíneo para que el niño pueda desarrollar todas sus áreas, todas sus dimensiones. Por eso es que la anemia es un indicador bastante sensible. Y vemos que el promedio nacional, según la encuesta. En este caso, por ejemplo, ENDES va y no pregunta, le hace el dosaje de hemoglobina. Para descartar anemia, tiene que hacer el dosaje de hemoglobina. Entonces le hacen el dosaje de hemoglobina y vemos que el promedio nacional en el 2021 ha disminuido 1.4, estamos en 38.8, si comparamos y decimos, de 10 niños, aproximadamente 9 niños tienen anemia, de 3 a 8 niños tienen, es alto, por supuesto que es alto. En la zona urbana vemos que de 36 ha disminuido a 37, menos 1.7, igualmente decimos que todavía es alto, ¿no? Un promedio de 10, 3 niños más o menos tienen anemia en la zona urbana. En la zona rural, la situación es mucho más delicada. Casi la mitad de niños menores de entre 6 a 35 años tienen anemia, ¿no? Y eso es lo que nos dicen, y también eso es lo que encontramos en nuestra data, en el sistema de GIS que nosotros manejamos como Ministerio de Salud, y seguramente las otras instituciones que también tienen su propio sistema, también van a encontrar lo mismo, ¿no? Y entonces acá, ¿cómo está la prevalencia de anemia? Igualmente pero por región natural. La costa, 30.8, la sierra, 49.8, ha incrementado incluso la sierra de 48, ha subido a 49.8, ha incrementado 1.3. Y en la selva ha disminuido menos 0.2, de 46.3 a 46. Pero tanto en la sierra como en la selva, vemos que de 10 niños, la mitad, de 4 a 5 niños tienen anemia, ¿no? Y nosotros, ahora sí, tratamos de encontrar la coherencia. Hemos visto hace un momento lo que les he mostrado, cómo estaban esas intervenciones sanitarias que tienen que evitar, ¿no? Casos nuevos de anemia, están bajas.
¿Cómo está, por ejemplo, la anemia? Está alta. Entonces, miren, para que nos demos cuenta, ¿por qué, por ejemplo, en las inmunizaciones hemos mostrado ya resultados de impacto? Tenemos altas coberturas de niños vacunados, a pesar que hemos bajado en estos últimos años, pero a pesar de eso, vemos que vacunamos un alto porcentaje de niños, por lo tanto las inmunoprevenibles están controladas, ¿no? Las seguimos controlando. ¿Por qué no sucede eso, por ejemplo, en el caso de la anemia? Porque una de las principales intervenciones, además de las otras, es la suplementación preventiva del sulfato ferroso. Entonces les decía hace un momento y no cerré la idea, es que nosotros le entregamos el micronutriente a la mamita, pero no sabemos si le entrega. En el caso de la vacuna, el niño viene a nuestro establecimiento y nosotros le administramos el antígeno. Entonces el niño de nuestro consultorio sale con los antígenos ya en su cuerpo, en su sistema inmunológico. Comienzan las 2 etapas y el niño comienza a producir anticuerpos. En cambio, ¿cuál es la desventaja de nuestros micronutrientes? Que se lo entregamos y no sabemos si la mamita le entrega o no, y más aún cuando de repente no ha recibido una adecuada consejería, ¿no? Entonces, el promedio en la zona rural hemos visto que está en 48 y en la zona urbana en 35. Casi la mitad de los niños en la zona rural tienen anemia. Y en regiones, miren cómo está la anemia. Les decía hace un momento, estemos atentas. Miren cómo está la anemia en aquellas regiones que aparentemente tienen un alto porcentaje de niños suplementados, ¿no? Puno, por ejemplo, 2020 69, Puno 70.4, más bien ha incrementado. En Puno estamos diciendo que de 10 niños, 7 niños tienen anemia. En Ucayali, de 10 niños, 6 niños tienen anemia. En Madre de Dios, de 10 niños, casi 6 niños tienen anemia. Lo mismo ocurre en Huancavelica, en el Cusco, ¿no? Que son regiones que están ubicadas en la sierra, en la selva, donde justamente hemos visto que tienen aparentemente coberturas más o menos aceptables. Algo no está bien, ¿no es cierto? Algo no está bien. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es porque tengamos niños suplementados al 90% y la anemia va a empezar a disminuir. Es como que tuviéramos niños vacunados al 90% y las inmunoprevenibles bajas. Lo mismo queremos, ¿no? Para de alguna forma decir que realmente estamos contribuyendo. Y esto es lo que nos dice el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud nos dice pues que para el año 2022 hay algunos indicadores que nos dicen, ¿no? Por ejemplo, respecto a los controles, esto sí es base de datos GIS, nos dice que estamos en 16.6%, ¿no? Pero aún así todavía estamos con un promedio bastante bajo. Esto también nos dice GIS, perdón. Voy a retroceder para que veamos qué nos dice el GIS. El GIS nos dice que hay regiones que tienen coberturas más o menos aceptables, ¿no? Y justamente vemos Madre de Dios, Huancavelica, que aparentemente están controlando más niños, pero la anemia, cuando revisamos el indicador de anemia, vemos que algo está pasando, ¿no? Porque si esos niños están siendo controlados, reciben todas sus intervenciones, no deberían tener anemia. No deberían de tener anemia, ¿no? Aparentemente. Muy bien, esto lo vamos a pasar. Entonces, concluimos así. Decimos que la región de las Américas ha logrado grandes avances en la reducción de la mortalidad y la morbilidad infantil utilizando intervenciones basadas en evidencia. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿No? Son intervenciones basadas en evidencia científica que mostraron evidencia y resultados en otros lugares. Sin embargo, la persistente exclusión social, las desigualdades de género, clase y etnia, y las desigualdades generalizadas tienen efectos perjudiciales en el desarrollo de los niños y constituyen uno de los mayores desafíos de la región. Todavía tenemos un porcentaje importante que no estamos atendiendo, ¿no? Que están siendo excluidos respecto a la atención.
Pero, ojo, eso no tiene que ver nada con la pobreza de la población, porque nosotros sabemos desde que hace muchísimos años a la gente que está ubicada en las zonas donde están consideradas como pobres y extremadamente pobres, nosotros le entregamos las prestaciones gratis, ¿no? Nosotros no cobramos a esa gente. Hace muchísimos años le entregamos gratis estas prestaciones o estas intervenciones. Las intervenciones que protegen a los niños y promueven la máxima realización de su potencial pueden mejorar el desarrollo cognitivo y emocional. Y acá no tiene nada que ver con el nivel socioeconómico que tiene la población. Los niños de la región de las Américas son su mayor activo y el reconocimiento y la protección de sus distintas necesidades y derechos. Totalmente de acuerdo. El desarrollo de un país y de una región son nuestros niños, ¿no? Las condiciones perinatales y los defectos congénitos son las principales causas de muerte en los recién nacidos en la región de las Américas. Las complicaciones de la prematuridad, los defectos congénitos, la asfixia congénita y el traumatismo y la sepsis representan el 40% de las muertes de los recién nacidos. Las malformaciones congénitas, la gripe y la neumonía y las lesiones se encuentran entre las principales causas de muerte en niños de 1 a 4 años. Acuérdense que no todos los países tienen el mismo esquema de vacunación. Hoy estamos hablando de las Américas. La carga de diarrea, neumonía, desnutrición y enfermedades prevenibles mediante vacunas disminuyó significativamente entre 2020 y 2021, ¿no? Ya lo hemos visto eso, los niños y adolescentes de la región se enfrentan a una triple carga de desnutrición, deficiencias de micronutrientes y sobrepeso y obesidad. En este momento, por ejemplo, acá en Arequipa solo tenemos micronutrientes hasta febrero de este año y más adelante no sabemos. Ojalá que se pueda priorizar la compra de este micronutriente porque además de hierro tiene otros nutrientes que necesitan los niños. Los niños y las niñas no son la cara de esta pandemia, pero corren el riesgo de estar entre sus mayores víctimas. Claro, a los niños no los hemos visto 2020, 2021, no se han enfermado, pero ¿quiénes van a recibir la carga, el impacto de esta situación de pandemia? Los niños, y más aún la generación del 2020 y 2021 que no los hemos vigilado, ¿no? La situación de esos niños para cuando sean adultos no va a ser muy alentadora. Si bien afortunadamente se han librado en gran medida de los efectos directos de la COVID, porque los niños no han sufrido los efectos directos de esta enfermedad, en la salud, al menos hasta la fecha, la crisis está teniendo un profundo efecto en su bienestar. Es decir, no le hemos garantizado las condiciones que necesitaban para lograr desarrollar todo su potencial. Todos los niños y las niñas de todas las edades y en todos los países están siendo afectados, en particular por los impactos socioeconómicos. Y esta es una crisis universal y para algunos pequeños el impacto será de por vida. Aquellos niños que tienen anemia, el daño neurológico es de por vida, no se recupera jamás. Además, los efectos nocivos de esta pandemia no se distribuirán por igual, ¿no? Se espera que sean más perjudiciales para los niños y las niñas que viven en los países más pobres y en los barrios más pobres que para aquellos en situaciones desfavorables o vulnerables. Este resumen de políticas proporciona un análisis más profundo de esos efectos. Además, identifica también una serie de acciones inmediatas y sostenidas de interés para gobiernos y encargados de formular políticas. Es necesario que nuestros gobernantes dejen de pelearse y se den cuenta de la realidad que estamos viviendo en nuestro país y del futuro que nos espera si es que no hacemos nada, ¿no? Y si seguimos peleándonos como hasta ahora. Durante la crisis de la enfermedad por coronavirus, factores como las limitaciones de la actividad económica, el cierre de las escuelas, el acceso reducido a los servicios, el distanciamiento físico, pueden incrementar la vulnerabilidad y exposición de la infancia y adolescencia a la violencia y otras vulneraciones a los derechos de las niñas. Ya se imaginan a cuáles, ¿no? Violencia física, abuso sexual, ¿no? De este abandono afectivo que han recibido los niños por el estrés de los adultos. Y finalmente,
en América Latina y el Caribe, el deterioro progresivo de los factores socioeconómicos en la última década ha reducido elementos esenciales de protección y puede generar un incremento aún más marcado de la violencia contra niñas y niños y adolescentes en tiempos de COVID que antes de la crisis. O sea, las consecuencias que vamos a ver más adelante van a ser más críticas que lo que hemos visto 2020 y 2021 si es que no hacemos nada y no generamos políticas que realmente nos obliguen a recuperar la situación actual de salud que tienen nuestras niñas y niños. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si continuamos, las dejamos las preguntas o resolvemos algunas dudas que tengan hasta el momento. Ustedes me dicen, por favor.